Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y cosas buenas. Hoy, como ya habrán visto por el título, vamos a adentrarnos en un tema que ha estado rondando por las redes sociales, en los medios de comunicación y seguramente en sus conversaciones: Hande Erçel. Concretamente vamos a hablar de un tema que genera muchísima curiosidad y que ha sido objeto de especulaciones sin fin, porque no se ha casado. Así es, vamos a desentrañar, o al menos a intentar desentrañar, el misterio que rodea la vida amorosa de Hande y a analizar las posibles razones detrás de esta decisión. No se preocupen, no vamos a inventar nada ni a caer en chismes baratos. Vamos a basarnos en información pública, en entrevistas que ha dado la propia Hande y en el análisis de su trayectoria personal y profesional. Pero antes de que nos sumerjamos en este análisis profundo, quiero pedirles un pequeño favor. Si aún no se han suscrito a mi canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, donde hablamos de temas de actualidad, de celebridades, de cultura y mucho más. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hablar de Hande. Hande Erçel, una de las actrices turcas más reconocidas a nivel internacional, ha conquistado el corazón de millones de personas con su talento, su belleza y su carisma. La hemos visto brillar en exitosas series como Love is in the Air, Güneş İnkler y muchas otras. Su popularidad es innegable y su presencia en las redes sociales es impactante. Con millones de seguidores en Instagram, cada publicación suya genera un revuelo instantáneo, consolidándola como una verdadera influencer y un referente de estilo para muchos jóvenes alrededor del mundo. Su influencia va más allá de la actuación. Hande se ha convertido en una embajadora de marcas de renombre, participando en campañas publicitarias que la han llevado a viajar por diferentes países y a colaborar con figuras importantes de la industria de la moda y la belleza. Sin embargo, a pesar de su éxito profesional y de su imagen pública, su vida personal ha sido objeto de mucha atención, especialmente en lo que respecta a sus relaciones sentimentales. Se le han atribuido romances con varios actores y personalidades del mundo del espectáculo, pero ninguno de ellos ha llegado al altar. Y es aquí donde surge la gran pregunta: ¿por qué Hande no se ha casado? Una pregunta que resuena con fuerza en los foros de fans, en los programas de farándula y en las redes sociales, alimentando debates y especulaciones sobre sus prioridades y deseos en el ámbito amoroso. La presión mediática que enfrenta Hande es constante y cada vez que se la ve en compañía de un hombre, las alarmas de compromiso y boda se disparan, generando un torbellino de rumores que a menudo resultan ser infundados. Para entender esta situación, creo que es importante tener en cuenta varios factores. En primer lugar, Hande es una mujer joven, ambiciosa y centrada en su carrera. Tiene apenas 30 años y está en un momento crucial de su trayectoria profesional. Su agenda está repleta de proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero, y está constantemente buscando nuevos desafíos y oportunidades. Casarse o al menos comprometerse formalmente implica una dedicación de tiempo y energía que quizás, en este momento, no puede permitirse. Su carrera, que despegó con Güneş İnkler y se consolidó con Love is in the Air, requiere una inversión constante de tiempo y esfuerzo. Aprender nuevos idiomas, asistir a castings internacionales, promocionar sus proyectos y mantener su presencia en las redes sociales son solo algunas de las tareas que consumen gran parte de su día a día. En este contexto, la idea de planificar una boda, formar una familia y equilibrar las responsabilidades matrimoniales podría resultar abrumadora y comprometer su desarrollo profesional. Además, Hande ha manifestado en varias ocasiones que es una persona muy independiente y que valora mucho su libertad. No se siente presionada por las expectativas sociales de tener que casarse a una determinada edad. Prefiere tomarse su tiempo, conocer a la persona adecuada y asegurarse de que está tomando la decisión correcta. En varias entrevistas ha enfatizado la importancia de la autorrealización y la búsqueda de la felicidad individual, dejando claro que el matrimonio no es un objetivo prioritario en su vida en este momento. Ha expresado su admiración por mujeres que han logrado equilibrar su vida personal y profesional, pero también ha reconocido las dificultades que implica mantener una relación estable en el mundo del espectáculo. Otro factor a considerar es el impacto de la fama en su vida personal. Ser una figura pública implica estar constantemente bajo el escrutinio de los medios y del público. Cada movimiento, cada palabra, cada relación se analiza y se comenta hasta el cansancio.
Esto puede generar mucha presión y dificultar la construcción de una relación sólida y duradera. Los paparazzi la siguen a todas partes, los periodistas analizan cada detalle de sus apariciones públicas y las redes sociales se convierten en un campo de batalla donde se juzga cada aspecto de su vida. Esta constante exposición puede generar ansiedad, inseguridad y desconfianza, dificultando la tarea de construir una relación basada en la sinceridad y la privacidad. Imaginen lo difícil que debe ser para Anne de tener una cita normal, salir a cenar o simplemente pasear por la calle sin ser reconocida y fotografiada. La privacidad se convierte en un bien escaso y la confianza en los demás se pone a prueba constantemente. Es comprensible que Anne sea cautelosa a la hora de abrir su corazón y de comprometerse con alguien. La posibilidad de que su relación sea utilizada para generar titulares sensacionalistas o para aumentar la popularidad de su pareja es un riesgo constante que debe tener en cuenta. En este contexto, es natural que se tome su tiempo para conocer a fondo a la persona con la que decide compartir su vida y que evite compromisos prematuros. También es importante recordar que Anne ha tenido experiencias amorosas que no han terminado bien. Ha sufrido desilusiones y ha aprendido lecciones importantes sobre el amor y las relaciones. Estas experiencias la han hecho más sabia y más selectiva a la hora de elegir a su compañero de vida. Cada relación fallida ha dejado una cicatriz y la ha impulsado a ser más cautelosa y exigente en sus elecciones. Ha aprendido a valorar la honestidad, la lealtad y el respeto mutuo, y no está dispuesta a conformarse con menos. En este sentido, es posible que sus experiencias pasadas hayan influido en su decisión de no precipitarse hacia el matrimonio y de tomarse su tiempo para encontrar a la persona adecuada. Recientemente ha estado en una relación con Hakan Sabank, un empresario turco. Esta relación ha sido objeto de mucha atención mediática y se ha especulado mucho sobre la posibilidad de un matrimonio. Sin embargo, hasta el momento, no ha habido ninguna confirmación oficial al respecto. Su relación con Sabank ha sido seguida de cerca por los medios, que han documentado sus viajes juntos, sus apariciones públicas y sus interacciones en las redes sociales. Sin embargo, tanto Anne como Hakan han mantenido un perfil bajo y han evitado hacer declaraciones sobre el futuro de su relación. Esta discreción ha alimentado aún más las especulaciones y ha generado una gran expectación en torno a la posibilidad de un compromiso. Es importante destacar que la decisión de casarse o no es una decisión personal y que nadie tiene derecho a juzgarla. Anne es una mujer adulta, inteligente y capaz de tomar sus propias decisiones. Si en algún momento decide casarse, será porque siente que es el momento adecuado y que ha encontrado a la persona indicada. Su felicidad y su bienestar son lo más importante, y solo ella tiene derecho a decidir cómo quiere vivir su vida. Mientras tanto, debemos respetar su privacidad y dejar de especular sobre su vida amorosa. En lugar de centrarnos en si se casa o no, deberíamos celebrar sus logros profesionales, admirar su talento y apoyarla en sus proyectos futuros. Su contribución a la industria del entretenimiento es innegable, y su carisma y talento la han convertido en un modelo a seguir para muchos jóvenes. En lugar de presionar por un compromiso, deberíamos enfocarnos en reconocer su trayectoria y en apoyarla en sus futuros desafíos. En resumen, la respuesta a la pregunta de por qué Anne no se ha casado es compleja y multifactorial. Su juventud, su ambición profesional, su deseo de independencia, el impacto de la fama y sus experiencias amorosas pasadas son algunos de los factores que pueden influir en esta decisión. Pero, en última instancia, la decisión es suya y debemos respetarla. La clave está en comprender que el matrimonio no es la única forma de alcanzar la felicidad, y que cada persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones sobre su vida personal. Anne Ercel, como muchas otras mujeres exitosas, está desafiando las expectativas sociales y está construyendo su propio camino, priorizando su carrera y su bienestar emocional. Y ahora, antes de terminar este vídeo, quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta aquí. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre la vida amorosa de Anne Ercel y que hayan encontrado la información interesante y entretenida. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Anne debería casarse pronto? ¿O creen que debería seguir centrada en su carrera? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Así que ya lo saben, denle like, compartan y suscríbanse.
Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.